Buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela de Artes de IA de Barcelona. Una nueva grabación para vosotros, para los alumnos de SDAP, de Diseño de Interiores. Estas clases que estoy grabando para vosotros y vosotras en YouTube para completar el temario de la asignatura, cosas que por razones que ya conocéis no vamos a poder tratar en el aula, y vais a poder consultar estas explicaciones en YouTube. Y estamos en esta unidad 2, Arte y Mercado, dentro de la asignatura Panorama del Arte Contemporáneo. En esta unidad 2 he distribuido la explicación en 3 partes, esta es la tercera. En la primera parte presenté el periodo del último decenio del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, y estuvimos viendo cómo la característica más importante en el arte de este periodo es la vinculación, marcadísima vinculación, entre el arte y las dinámicas del mercado. En el segundo episodio estuve presentando el trabajo de los Young British Artists y especialmente el trabajo de Damien Hirst. En este último episodio hablaremos del street art y hablaremos en particular de la obra de Banksy. Por tanto, empezamos ya esta última parte de la unidad 2, Arte y Mercado, centrándonos en el street art. El arte del empresarialismo no tiene contenido político. No parece en ninguna de las obras que hemos estado viendo hasta el momento, no parece que las cuestiones políticas, que son muy candentes siempre, y en ese periodo en el que se desarrolla el grupo de Young British Artists también, por supuesto, no parece de todas maneras que esas cuestiones políticas sean del interés de los Young British Artists. Las obras de este grupo, como este Tiburón, esta Physical Impossibility of Death de Damien Hirst, son obras orientadas a crear una experiencia en el individuo, a impactar en el individuo, a entretener, en definitiva. Pueden estar cargadas profundamente de contenido, como reflexión sobre la vida y la muerte, etcétera, pero no hay una referencia a las cuestiones sociales, a las cuestiones económicas, a las cuestiones políticas. Entonces, se plantea un dilema en el arte, y es un dilema que en el arte siempre está presente. ¿Se puede crear arte crítico con el establishment, con el status quo, con el orden establecido de las cosas? ¿Se puede ser crítico desde el arte y al mismo tiempo formar parte de ese establishment, formar parte de ese grupo rector de los asuntos económicos y sociales? ¿Es esto posible? De alguna manera lo es, si el artista, y estamos ahora concretando este problema general del arte en el periodo que nos ocupa, se puede realizar esa crítica desde el arte, esa crítica social desde el arte, siempre y cuando el artista, aunque pertenezca al establishment, practique el arte al margen de la ley, practique el arte fuera de los mecanismos del mercado. Y esto es lo que sucede con el street art, al menos es la intención inicial del street art. El street art, podríamos decir, para enfocarlo desde la problemática del mercado, el street art se define básicamente por mantenerse o querer mantenerse al margen del mercado, y para empezar por ser obras de carácter ilegal y por tanto obras que quedan excluidas en principio, quedan excluidas de las dinámicas de compra-venta y de especulación financiera. Esta, digo, es la intención original del street art, pero convendrá que
Esto que en principio parece una unidad, el arte de la calle, convendrá que establezcamos algunas distinciones para orientarnos. Y se suele distinguir en la bibliografía sobre estos temas entre el arte del graffiti, el street art y el urban art. Vamos a ver qué diferencias hay entre estos tres conceptos, aunque ciertamente están muy vinculados entre sí. Empezaremos por el graffiti, que es un concepto muy próximo al street art y que hoy por hoy está especialmente asociado a una forma particular de graffiti, que es el style writing. El style writing, aquí tenemos una muestra, en nuestras calles y las de todas las ciudades del mundo están llenas de style writing. El style writing es un tipo de graffiti, un tipo particular de graffiti, y actualmente podríamos decir el concepto graffiti se identifica con este tipo particular que es el style writing, que consiste en la escritura del nombre en forma de pequeños tags que se repiten por las calles de las ciudades y por los lugares públicos de las ciudades infinidad de veces, o piezas más elaboradas, que son las que estoy mostrando en estas imágenes, eh, todas ellas realizadas en espacios públicos, en superficies urbanas y realizadas con un spray, con un marcador o con alguna técnica de stencil. Este tipo de graffiti tiene su origen en Estados Unidos. A principios de los años 60 ya comienzan a encontrarse muestras de style writing y a partir de finales de los años 60 se extiende por todo el mundo y se va a convertir en el tipo dominante de graffiti hasta hoy. Diferente del style writing es lo que se llama street art. Los historiadores del arte coinciden en considerar que podemos hablar del street art como movimiento artístico, como fenómeno artístico con una unidad muy característica a partir de principios del siglo XXI, a partir del año 2000. Antes del año 2000, efectivamente, hay autores que claramente producen obras que están vinculadas con el street art, pero más que formar parte de un movimiento, son artistas que hacen cosas que hoy nosotros llamaríamos street art. Voy a mencionar solo dos de estos precedentes del street art, dos autores muy conocidos a los que no les voy a poder dedicar muchísimo tiempo, voy a mencionarlos simplemente. Uno de ellos es Jean-Michel Basquiat, 1960-1988, y aquí esta muestra, esta Calavera School de 1981, y otro autor que también murió muy joven y también vinculado al street art, aunque no deberíamos considerarlo como parte del movimiento del street art, porque murió antes de que el movimiento del street art se consolidara, es Keith Haring. Aquí tenemos esta serigrafía con el característico estilo de Keith Haring. Bueno, pues el street art es aquello que comienza a suceder vinculado a las obras de Basquiat, de Keith Haring y de otros autores, aquello que comienza a establecerse de una manera coordinada a partir de principios del siglo XXI. Diferente, finalmente, de los conceptos de graffiti y de street art es el concepto de urban art. El urban art es una forma de arte realizada por artistas de la calle, pero con el propósito de monetizar su trabajo, con el propósito de conseguir unos ingresos por su trabajo. Es una forma en que los artistas de la calle intentan ganarse la vida, para decirlo de una manera que nos entendamos. Con frecuencia, estos artistas de la calle lo que hacen es utilizar técnicas, utilizar motivos reciclados de sus piezas de street art
pero estas producciones son legales. Veremos que la primera característica del street art es que el street art es una producción ilegal, o al menos alegal. Hablaremos inmediatamente de esta cuestión, pero estas obras de arte urbano son obras legales, son obras con las mismas técnicas, con los mismos motivos que las obras de arte callejero, pero realizadas legalmente y que no están vinculadas específicamente a un lugar, a diferencia de lo que ocurre con el arte de la calle, que siempre es una producción vinculada a un espacio público determinado. En cambio, las obras del arte urbano las podemos encontrar en galerías, las podemos encontrar en museos, se pueden comprar y vender. Son arte en un sentido más tradicional, es arte pictórico en un sentido más tradicional, aunque utilizando los motivos y las técnicas, como digo, del arte de la calle. El arte urbano, que como digo se puede encontrar en un museo, en una galería, es la reabsorción en el mercado del street art. Por tanto, tenemos tres conceptos que conviene diferenciar, aunque son conceptos que dan lugar a producciones estilísticamente muy próximas, pero son tres formas diferentes. El graffiti en su modalidad de street writing, el street art y el arte urbano. Bueno, pues de estas tres modalidades nos vamos a centrar en el arte de la calle, en el street art, y esto que tenemos aquí es una muestra de las que hay tantísimas de street art. Es arte vinculado a un lugar, arte realizado de manera apresurada. Bueno, vamos a ver algunas de estas características del street art y luego nos centraremos en las producciones, en algunas de las obras más emblemáticas de Banksy. ¿Qué es el street art? ¿Qué es lo que define al street art? En primer lugar, las obras de street art son imágenes, menos frecuentemente caracteres, letras, más frecuentemente imágenes, y son formas que o son ilegales o, en todo caso, por razones que explicaré inmediatamente, formas de producción autoautorizadas, que existen al margen de la ley como infracción de la ley o al menos como realizaciones que la ley no reconoce. Están situadas, vinculadas a lugares específicos, en los espacios públicos, en el espacio urbano, y no solo están, en muchos casos, vinculadas al espacio en particular, están en muchos casos vinculadas al espacio particular. Son obras, todas ellas, producidas en el espacio urbano y de alguna manera encajadas, vinculadas de una manera muy intensa a las características de ese espacio. Intencionalmente, el street art tiene la voluntad de dar un contenido para un público muy amplio. Así como el graffiti, el steel writing es bastante críptico, para entender de steel writing hay que moverse dentro de los círculos del steel writing, dentro de los círculos de grafiteros. Es bastante difícil entender el significado del steel writing sin estar dentro. En el caso del street art, esta tercera característica que estoy comentando es la de que las producciones de street art están destinadas, están orientadas a conectar con el público más amplio posible. En cuarto lugar, las obras de street art se pueden vincular claramente a la performance, tienen un carácter performativo. En quinto lugar, las obras de street art son efímeras, no son obras que por su ubicación
en el espacio público a la intemperie vayan a durar, y son obras que invitan a la participación. Cualquiera puede modificarlas, cualquiera puede completarlas de diferentes maneras. Este carácter efímero del street art está también vinculado al hecho de que la difusión del street art en muchos casos se produce en Internet a través de la fotografía, a través de la distribución de fotografía online. Podemos encontrar enormes bancos de imágenes de street art en Pinterest y en otras redes sociales en las que se recogen imágenes fotográficas. Y finalmente, última característica del street art, las producciones del street art mantienen diferentes relaciones con el diseño gráfico y con la publicidad. Es bastante difícil entender el estilo del street art sin conectarlo con las técnicas de publicidad y con las características del diseño gráfico. Vamos a ver ahora que he presentado estas 7 características, las vamos a ver una a una con un poco más de detalle. Ilegal o autoautorizado. Esto quiere decir que el street art, por el hecho de ser una producción en el espacio público, es inevitablemente ilegal. Es una actividad que la legislación prohíbe. Esto al menos es lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, y por eso las producciones de street art legalmente se consideran actos vandálicos y pueden ser, sus autores pueden ser perseguidos y pueden ser multados por la realización de estas obras. Ahora, en otras zonas, en otras partes del mundo, como en China o en Sudamérica, no es ilegal, no es que esté permitido y reconocido legalmente el street art, pero la legislación no lo penaliza. Por eso decimos que el street art es ilegal, en el caso de Europa y en Estados Unidos, o autorizado en el caso de otras zonas en las que no hay una prohibición legal expresa del street art. Evidentemente, esta característica de ilegalidad o de autoautorización saca al street art del circuito del mercado. En muchos casos el street art pues son más bien imágenes que caracteres, que letras. El campo de la letra queda vinculado, queda asociado al star writing, y el street art es más bien el uso de imágenes en espacios públicos, como el que tenemos, como este stencil que se encuentra en el Marais, o se encontraba en el Marais, probablemente ya no esté. Es una fotografía que es la forma en que se distribuye el street art, una fotografía de 2017. Y como os he comentado, a veces el street art está asociado muy estrechamente a las características del espacio público en el que se realiza. El contenido y la misma ejecución de la obra está condicionada por el espacio. El espacio forma parte del significado de la obra de diferentes maneras. En algunos casos, como en este ejemplo que estoy proyectando, las características del espacio determinan las características formales de la obra. En tercer lugar, el street art está orientado al público amplio. Tiene el objetivo de dar un contenido, de hacer un comentario sobre asuntos políticos, asuntos sociales, de manera que todo el mundo pueda entenderlo. Es lo que podemos ver en esta obra sobre los sin techo en Nueva York de 2016. Estas personas que están al margen de la sociedad mirando
a los transeúntes con estas ropas tan deshechas y tan pobres, es un contenido que cualquier persona puede entender. A diferencia de lo que ocurre, como ya he dicho, con el still writing, que difícilmente se entiende si no se forma parte del circuito del still writing. Y tiene el street art un carácter performativo. Una obra de street art difícilmente vamos a ver cómo se ejecuta, porque se realiza de manera, dijéramos, a escondidas, por ser ilegal, porque puede ser penalizada, puede ser multada, pero cuando vemos una obra de street art sabemos que ahí ha pasado algo, que ahí ha ocurrido un eh, acto performativo. Es este claro elemento de performance que caracteriza al street art. Es raro, como he dicho, ver la creación de contenido de street art, pero cuando vemos al día siguiente, porque muchas veces las obras se hacen por la noche, cuando vemos al día siguiente la obra realizada, em, sabemos que algo ha sucedido allí, que ha habido un tipo de happening, una reunión de personas que han estado trabajando sobre ese muro para dejar esa obra. Es una producción efímera por su misma localización en la calle y es una producción, la del street art, que invita a la participación. Invita a que cualquier persona pueda añadir algo, pueda pintar sobre la obra inicial, pueda destruirla, pueda completarla de diferentes maneras. Es muy habitual que sobre una obra original, aquí tendríamos esta composición de figuras rojas y sobre esta composición original se han ido añadiendo sucesivas capas por parte de otros artistas de street art. Es efímero, las obras de street art no están pensadas para durar, otro de los elementos con los que el street art pretende mantenerse al margen del mercado, y no solo es efímera, sino que por su carácter público, por el hecho de estar en la vía pública y por su carácter ilegal o por su carácter autoautorizado, nadie puede, ningún artista de street art puede protestar porque su obra haya sido manipulada o destruida. Está, por tanto, como consecuencia de esta vinculación al espacio público, a su carácter efímero y por el hecho de que puedan muchas veces ser manipuladas o destruidas, las obras del street art están muy asociadas a la fotografía y a la fotografía en Internet. La manera en que se distribuye y se da a conocer el street art es a través de la fotografía online. Es una forma no destructiva de participación del público en el street art. Y muchas veces, aquí tenemos una muestra de Banksy, muchas veces la obra está hecha de manera que el público pueda participar en ella para hacerse una selfie, para hacerse una fotografía y completar la obra, completar el significado de la obra, como vemos en este ejemplo, en este ingenioso ejemplo de Banksy. Finalmente, hay una fuerte vinculación entre el street art, el diseño gráfico y la publicidad. Para empezar, el street art, las obras de street art comparten el espacio de la calle, comparten el espacio público con con otros registros iconográficos, principalmente con los carteles publicitarios. Y en algunos casos, los carteles publicitarios, como en alguna de las obras de Banksy que comentaré, enmarcan la producción del street art. En otros casos, como en este ejemplo que estoy proyectando, la obra de street art interactúa de diferente manera con el
cartel publicitario, y por otra parte, la formación de los artistas de street art y la formación de los publicistas, la formación en diseño gráfico es compartida. Muchas veces son diseñadores gráficos los que realizan los carteles publicitarios y personas con esa misma formación o incluso las mismas personas que realizan carteles publicitarios son las que se dedican al arte de la calle. Bueno, pues esta es una de las icónicas obras de Banksy en Nueva York y vamos a centrarnos ahora en la última parte de la charla en las obras de Banksy, que es el más conocido, más conspicuo representante del arte de la calle, del street art. Vamos a ver en primer lugar cómo el street art acaba consolidándose como una de las corrientes artísticas contemporáneas más vigorosas, aunque muchas veces en los libros de historia del arte pues no se acusa recibo de la existencia de esta forma artística, aunque es una forma artística de una enorme popularidad. Para empezar, quisiera marcar la vinculación entre el street art y el Young British Artist, y en particular la vinculación entre Banksy, que como sabéis no sabemos quién es una persona que no concede entrevistas, que no tiene un nombre que no sea el nombre artístico reconocido, pero sí que sabemos que hay una estrecha y personal relación entre Banksy y Damien Hirst. Aquí vemos este homenaje de Banksy a Damien Hirst en este stencil de 2015. El caso es que Banksy, que es un artista original de Bristol, a finales del siglo XX se traslada a Londres y allí conoce a Damien Hirst y se pone en contacto con él, y Damien Hirst le va a apoyar en estos inicios de su carrera londinense de diferentes maneras y de una manera muy activa. Asiste Hirst a una de las primeras muestras de Banksy, una muestra que se realiza en 2003, Turf War, y la presencia del consagrado ya Damien Hirst es una muestra de apoyo y de consolidación de las propuestas artísticas de Banksy. Y en 2005 aún va más allá Damien Hirst y compra la mayor parte de las obras que Banksy expone en esta muestra que se tituló Crude Oils. Por tanto, un dato que muchas veces no se conoce, Banksy y Hirst tienen una fuerte vinculación, aunque probablemente, y ese es un tema para pensárselo, aunque probablemente su relación con el mercado pues no sea la misma, o, o sí. No, lo dejo ahí para que le deis un par de vueltas. El reconocimiento del street art es consecuencia no solo, claro, del apoyo del líder del Young British Artist, sino que también es consecuencia de su aceptación por parte del análisis estético crítico. A partir de determinado momento, la historia del arte, la crítica de arte, comienza a reconocer la validez de las obras del arte de la calle y a reconocer la validez artística de Banksy en particular. Esto es algo que todavía no es general, también hay que decirlo. Es fácil que en un libro sobre el arte contemporáneo llame la atención justamente la no presencia del arte de la calle. Pero este reconocimiento estético crítico por parte del establishment es solo una de las cuestiones. Este
reconocimiento no se hubiera dado probablemente si el street art no hubiera conseguido un éxito financiero totalmente indiscutible. El street art en este momento se vende y se vende muy bien. Estoy proyectando una de las últimas obras de Banksy, esta reelaboración de una obra clásica de Monet, que se subastó en Sotheby precisamente pues, no hace mucho, en septiembre de 2020. Estoy diciendo entonces que el street art, aunque inicialmente se plantea como un arte al margen del mercado, vemos que queda también al final englobado dentro de las dinámicas del mercado. Barrel Illegal es una de las exposiciones de principios del siglo XXI de Banksy y una exposición de 2006, y en este momento con la muestra de Barrel Illegal, la fotografía es una imagen de esta muestra. A partir de este año 2006 queda claro el triunfo comercial de las obras de Banksy. Se subastan en eBay sus stencils ilegales, robados de la calle, extraídos de diferente manera de la calle, y las obras de Banksy a partir de 2006 forman parte habitual de lo que ofrecen las grandes casas de subastas artísticas como Bonhams o Sotheby's. Hay otros factores, aparte de la vinculación con el Young British Artist, aparte de su reconocimiento estético crítico y su éxito financiero, hay otros factores que ayudan a entender la consolidación del movimiento del street art. Hay factores externos que ayudan a explicar la consolidación del movimiento del street art. No solo la vinculación con el Young British Artist, no solo su reconocimiento estético crítico y su reconocimiento en el éxito financiero explican la consolidación del movimiento, sino que habría que tener en cuenta también otros factores externos sin los cuales es difícil entender el fenómeno actual del street art. Entre estos factores externos tendríamos que citar en primer lugar los desarrollos tecnológicos, en particular el hecho de que impresoras de alta gama, impresoras láser de alta gama, comienzan a ser máquinas asequibles para el gran público. Y las impresoras de alta gama son imprescindibles para los stencils. Y también el hecho de que los programas profesionales de edición de imágenes como Photoshop pasan a tener una distribución también masiva. Un segundo elemento del mismo tipo tecnológico, es el triunfo y la expansión mundial de Internet como medio de comunicación masivo a partir del año 2000. Internet existe desde mucho antes, pero su popularización habría que situarla a principios del siglo XXI. Otros factores de carácter externo que ayudan a entender la consolidación del movimiento del street art son las protestas en la calle contra la guerra de Irak, que fueron muy masivas en todas las ciudades europeas, también en Barcelona, pero especialmente en Londres, donde la vinculación del gobierno de Tony Blair, entonces el primer ministro británico, con la campaña militar liderada por Estados Unidos, causó un enorme rechazo en la calle, y este rechazo tuvo su expresión también en el street art, que siempre ha tenido un claro componente político y social. Y del mismo modo, dentro de este capítulo de factores externos, habría que citar los ataques terroristas de principios del siglo XXI, las
en los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y también los atentados en Londres en 2005, que produjeron numerosas víctimas y que justificaron luego la creación de unas políticas de seguridad, de unas políticas antiterroristas muy estrictas, políticas de vigilancia, que fueron también y son también hoy en día objeto de protesta por parte de la ciudadanía, en el sentido de que estas medidas contra el terrorismo para muchos ciudadanos son formas inaceptables de vigilancia y de supervisión de lo privado. Entonces, el street art ha sido una de las maneras en que esta protesta de la ciudadanía en contra de las medidas de vigilancia del Estado se ha vehiculado. Una serie de factores muy diversos que todos ellos son externos al mundo del arte y que explican la consolidación del street art en la primera década del siglo XXI. Bueno, pues vamos ahora a la última parte, ya definitivamente a la última parte de la charla, a tratar de Banksy. Veremos 3 obras de él para hacernos una idea de, ya en concreto, de qué es el street art de este autor, que claramente es el más destacado dentro del arte callejero. Vamos a empezar con una obra del año 2000, este Barcode Leopard. Es un stencil no muy grande. Aquí tenemos una fotografía que, como he dicho, es la manera habitual en la que se da difusión a las obras del street art, y vamos a leer esta imagen y a comentar el significado de esta imagen. En este Barcode Leopard tenemos un stencil. Voy a dejar para, si alguien tiene alguna duda sobre qué es la técnica del stencil, que es una técnica a la que estoy haciendo referencia constantemente en esta explicación, voy a dejar al pie de este vídeo un enlace a un mini documental sobre la técnica del stencil, por si alguien quisiera aclarar completamente este concepto. Bueno, pues volviendo al Barcode Leopard, es un stencil que muestra este leopardo con la boca entreabierta, huyendo de su jaula y mirando al transeúnte, al espectador. Detrás del leopardo vemos este camión remolque con una jaula en la que el leopardo parece haber estado atrapado, y los barrotes de esta jaula son un código de barras, y este código de barras se ha doblado en determinado punto lo suficiente para que el leopardo pueda escapar. Es una obra de unas dimensiones reducidas, de un tamaño DIN A3, que Banksy distribuyó en las superficies públicas de Londres y Bristol aproximadamente en torno al año 2000. ¿Qué lectura podemos hacer de esta obra? En primer lugar, habría que remarcar algo que se ha convertido en un elemento completamente habitual en nuestras vidas, que son los códigos de barras, que en ese momento eran relativamente una novedad. A principios del siglo XXI eran relativamente una novedad. Actualmente son algo absolutamente presente en casi todos los productos, y en cualquier caso los códigos de barras son una imagen que connota compra, consumo, gasto de dinero. Entonces, la obra de Banksy, claramente, las obras del street art son muy directas en su significado. Claramente, la obra de Banksy es una crítica al consumo, una crítica al mercado. Este leopardo es el leopardo, este individuo que ha roto las barreras del consumo, ha roto el código de barras del consumo y mira directamente al
espectador de una manera provocativa, presentándose como un modelo a seguir, como incitando al espectador a que haga algo parecido, a que rompa las barreras del consumo y que se convierta entonces en alguien que vive al margen del mercado. El leopardo tiene un carácter peligroso, peligroso para, para el sistema, peligroso para el consumo, peligroso para las grandes corporaciones, peligroso para las autoridades. Banksy, en otros stencils en los que se reutiliza, como es habitual en el street art, la imagen del leopardo, deja clara esta, mm, esta característica de peligro que tiene aquel que vive al margen del mercado. Veamos pues esta imagen con la firma de Banksy, estoy tapándola parcialmente, y este leopardo, que es la misma imagen del barcode Leopard, haciendo correr a estos policías británicos. Está bastante claro el significado de este barcode Leopard de Banksy del año 2000. Veamos otra obra que es este IKEA Punk, también un stencil de 2009. Este trabajo está situado en el barrio londinense, en el suburbio londinense de Croydon, que es una de las zonas periféricas de Londres, algo parecido a Badalona, y está en este barrio, en Croydon, el mayor centro de IKEA de Inglaterra. Entonces, en uno de los muros blancos, encalados de blanco, de las cercanías del centro de IKEA, el centro de IKEA estaría justamente detrás de este muro, Banksy realiza esta obra IKEA Punk. Vamos a proceder, como suelo hacer, primero identificando los diferentes componentes icónicos de la obra y luego dando una valoración sobre el significado de la obra. En IKEA Punk tenemos un stencil a gran escala con 5 colores. No es un stencil monocromo como el que hemos visto en el caso del barcode Leopard, realizado en el barrio del Croydon, en el sur de Londres, en esta zona de la periferia de la ciudad, y está pintado con sprays entre dos carteles publicitarios. No he conseguido una foto lo suficientemente interesante que muestre todo lo que estoy contando. Está en esta pared encalada y a derecha e izquierda hay dos grandes carteles publicitarios. La pared está además rematada con este alambre de púas, que todos esos elementos, los carteles publicitarios, la localización, el hecho de que sea visible el centro de IKEA detrás de la obra de Banksy, todo eso son elementos a tener en cuenta al momento de entender esta propuesta de Banksy. Veamos entonces qué es lo que hay. Tenemos este adolescente punk de pie y reuniendo los contenidos de una caja de cartón que acaba de abrir. En la caja de cartón leemos Large Graffiti Slogan y debajo hace falta una cierta cantidad de ensamblaje. Eso es lo que leemos en la caja de cartón. Además aparece el logotipo de esta marca IKEA, distribuidora internacional de muebles, ligeramente modificado, muy probablemente para evitarse problemas legales mayores. En lugar de IKEA lo que tenemos es IEAC. Y el punk está leyendo las instrucciones del producto. Este producto, esta caja, lo que contiene son letras de color rojo revolución, con las que el adolescente está construyendo palabras, construyendo eslogans en contra del sistema. Las palabras que podemos identificar son claramente
inscripciones antisistema, smash system, police, no. Estas son las que se identifican completamente en la obra, y otras palabras quedan parcialmente ocultas por la misma figura del adolescente. Si las reconstruimos, encontraríamos ahí la palabra money, la palabra no, la palabra if y la palabra capital, con un signo de exclamación. Estas son los componentes que forman la obra. Lo que está haciendo Banksy en esta obra es fusionar dos mundos. Por una parte tenemos la cultura punk de izquierdas, que está especialmente vinculada a la constitución del street art, y en particular de la cultura punk lo que destaca la obra de Banksy es la actitud del hazlo tú mismo, del DIY, el do it yourself. Esta actitud que forma parte del ADN del movimiento punk. Lo veremos en un momento con un poco más de detalle. Y por otro lado, otra cultura que también es una cultura del hágaselo usted mismo, que es la cultura de los muebles de IKEA. Bueno, pues tenemos esta vinculación entre el punk y el street art. Esta vinculación entre el punk y el street art es algo bastante manifiesto a finales de los años 90. La influencia más directa del punk sobre el street art se produce en el estilo de letras, de grafitis de letras, del estilo del style writing americano. Estas obras del punk que estamos viendo aquí, esta carátula de Sex Pistols, es un estilo de do it yourself que se compone de collage, de letras recortadas de periódicos, y con estas letras, que no son letras, dijéramos, estandarizadas, se producen textos escritos, como en esta carátula de este álbum de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, esta obra de Jamie Reid, con el cual Banksy ha tenido una relación importante. Esta cultura del do it yourself, de hágalo usted mismo, es la que no solo vemos en las carátulas de los discos y en estas composiciones de letras, sino que forma parte del estilo de vestimenta y del estilo de vida del movimiento punk. Por ejemplo, en este tipo de prendas, de pantalones que han sido modificados por el usuario hasta convertirlos en una prenda única e individual. Do it yourself. Banksy no está en contra del movimiento punk, no está en contra de la ideología de izquierdas del movimiento punk. De hecho, como os he comentado, hay algunas exposiciones de Banksy compartidas con Jamie Reid, y en diferentes momentos, en declaraciones públicas, Banksy ha elogiado el trabajo de Reid, y también hay algunas características estilísticas del trabajo de Banksy que lo vinculan con este autor del movimiento punk. Ahora, para Banksy, esta actitud del do it yourself, el activismo punk, la actitud en contra de la guerra, contra el capitalismo, contra el establishment, para Banksy todo esto son valores positivos, que el street art en gran medida también asume. Entonces, lo que está criticando Banksy desde dentro, podríamos decir, es cómo este movimiento antisistema ha quedado atrapado por la lógica del sistema, cómo este movimiento antisistema, el movimiento punk, ha quedado también encajado dentro de las redes de la comercialización, de manera que
los eslogans antisistema pueden venir empaquetados en forma de estas cajas de productos IKEA. Esto es lo que está planteando Banksy en esta obra. En lugar de pintar en la calle, de arriesgarse en el acto ilegal del graffiti antisistema, este joven adolescente, este chico punk, lo que está haciendo es comprar un kit de composición de eslogans en IKEA, y ahí, con toda la dificultad del mundo, está intentando construir él mismo con esos materiales prefabricados, construir el mismo estos eslogans en contra del sistema. Lo que está criticando Banksy en esta obra es esta banalización del punk, el hecho de que el do it yourself, en el caso de la ropa, se ha convertido no ya en el pantalón que el propietario ha modificado hasta convertirlo en una prenda individualizada, sino que ahora ese pantalón destripado lo puede comprar en cualquier gran centro comercial, en H&M, por ejemplo. Entonces, el punk, el movimiento do it yourself del punk, la actitud antisistema del punk, se ha convertido en una moda y se ha convertido en un valor comercial. Esto es lo que está exponiendo críticamente Banksy en esta obra que os estoy comentando. Y por otra parte, el otro componente del IKEA Punk de Banksy es la marca IKEA, la cultura IKEA. IKEA es un símbolo también del mundo del consumo. Esta instalación de IKEA en Croydon, esta es el exterior del IKEA Croydon, con esta chimenea de la época industrial integrada dentro de la construcción de la superficie de IKEA. IKEA es una de las grandes internacionales del consumo, y para Banksy probablemente habría que situarla en el mismo capítulo que otras grandes corporaciones globales, como pueden ser McDonald's o como pueden ser Coca-Cola. Por tanto, la elección de IKEA como motivo para entremezclar con la cultura punk es también un elemento de crítica de Banksy en contra del mercado y en contra de las grandes corporaciones que dominan el mercado. Vamos a terminar considerando una obra más. Antes de eso, os pongo esta muestra de cómo acabó el IKEA Punk. Acabaron llevándose, después de que fuera manipulado por otros grafiteros, como queda claro en esta imagen que estoy proyectando. El propietario del muro hizo desinstalar el IKEA Punk de Banksy, hizo que se arrancara esa pared. Esta es la imagen que muestra esa desinstalación del IKEA Punk. Bueno, para acabar con Banksy, me gustaría comentar esta obra que se titula Destroy Capitalism. Es una serigrafía de 2006. Y en esta obra, en el Destroy Capitalism, tenemos pues una reflexión muy parecida a la que hemos visto en IKEA Punk. Tenemos este grupo de jóvenes vestidos alternativamente, vestidos a lo punk, delante de un puesto de venta. En este puesto de venta hay un señor de mayor edad, fumador, vestido también de manera alternativa y vendiendo camisetas en color rojo revolución con el eslogan Destroy Capitalism por el módico precio de $30. La difusión que Banksy dio a esta obra es una difusión, primero, en la exposición que he comentado de Barrel Illegal de 2006, la presentó como camiseta impresa, vendiendo él mismo estas camisetas a las que hace referencia la obra.
y luego la distribuyó a partir de 2007 y por un tiempo en la Free Shop, que está asociada a su nombre, como imagen digital que podía ser descargada para ser utilizada de diferentes maneras. Entonces, lo que tenemos en esta obra, aquí finalmente he querido recoger la firma de Banksy, la firma con una tipología de letra muy característica que a veces utiliza Banksy, especialmente en su primera época. Eh, Como en el caso del IKEA Punk, lo que está presentando Banksy en esta obra de Destroy Capitalism es esta comercialización, esta banalización de los movimientos antisistema, de los movimientos punk, de la crítica al sistema. La crítica al sistema se ha convertido en parte del sistema, se ha convertido en un elemento más del mercado. Y los opositores al capitalismo, los punks que quieren destruir el sistema, son en esta imagen de Banksy estos compradores que llevan sus bolsas de supermercado para comprar esa camiseta alternativa por $30. No me gustaría acabar esta sesión sobre el street art y Banksy sin hacer referencia a un hecho que no es tan conocido, que es el control antiplagas. El control antiplagas es el método que Banksy ha ideado para certificar la autenticidad de sus obras. Cuando alguien compra una obra original de Banksy, recibe este certificado de autenticidad con este billete, que es un billete falso, no es un billete de curso legal, es una creación también de Banksy, rasgado, y dijéramos, el autor o la corporación que está detrás del nombre Banksy conserva la parte que aquí falta y el propietario de la obra se queda la otra parte. De manera que este símbolo permite identificar como auténtica, sin ninguna duda, una obra de Banksy. En definitiva, Banksy es también parte de los mecanismos de mercado. El street art comienza siendo una actitud beligerante en contra del mercado. Hemos visto las obras en las que Banksy, de una manera consciente y crítica, se posiciona en contra del mercado, pero la obra de Banksy también hay que entenderla en términos mercantiles. Y esto es todo por hoy. Gracias por seguir estas explicaciones. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el aula. Hasta pronto.